El hombre cuya historia estás por descubrir es considerado por muchos como uno de los sicarios más brutales que ha operado en los Estados Unidos. Durante más de 3 décadas, su sombra se extendió como un presagio de muerte sobre 12 estados de la Unión Americana, dejando tras de sí un rastro imborrable de sangre y dolor. Desde los años 80 hasta su captura en 2013, su vida estuvo al servicio de un oficio que pocos logran ejercer con tal implacable eficacia: la ejecución sistemática de quienes caían en desgracia con los poderosos del narcotráfico. Más de 30 años dedicados a la muerte, la tortura y el cobro de deudas le valieron un lugar privilegiado en las redes criminales, donde su nombre inspiraba respeto y terror a partes iguales. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete y mantente al tanto de los relatos más impactantes del crimen organizado. José Manuel Martínez, conocido como el Mano Negra, no era un simple asesino a sueldo. Era una máquina precisa, entrenada por el entorno más hostil y moldeada por un código férreo que, paradójicamente, se mantenía en pie en medio del caos de su violento mundo. Su apodo, perfectamente adecuado, evocaba la imagen de unas manos que no conocían más propósito que hacer el mal. Eran herramientas diseñadas para servir a patrones despiadados, para enviar mensajes brutales que resonaran como advertencias silenciosas a cualquiera que osara desafiar las reglas del narcotráfico. La historia de este hombre no empieza con una pistola en las manos ni con su primer contrato de muerte. Antes de convertirse en leyenda, fue un niño en Fresno, California, nacido en el seno de una comunidad marcada por la pobreza, el desarraigo y la violencia. Pero su verdadero hogar, el lugar que moldeó su destino, estaba al otro lado de la frontera, en las entrañas de Sinaloa, México. Allí, rodeado de la cultura del narcotráfico y sus códigos tácitos de lealtad y sangre, aprendió las primeras lecciones que lo acompañarían toda su vida. Sobrevivir significaba ser más letal que los demás, y la muerte no era más que una transacción en un mundo donde todo tenía un precio. Cuando cruzó el umbral hacia la vida criminal, no lo hizo a medias. Martínez se dedicó a su nuevo oficio con una devoción que pocos podrían entender. Durante años perfeccionó un estilo que combinaba una eficiencia clínica con una crueldad que helaba la sangre. Sus métodos eran grotescos, diseñados no solo para matar, sino para enviar un mensaje claro. Nadie escapaba de su alcance. Era tan meticuloso como despiadado. Cada víctima era una pieza en su tablero, cada asesinato una jugada calculada. Ya fuera en la soledad de un campo abierto o en las calles concurridas de una ciudad, ejecutaba su tarea con una frialdad que parecía casi sobrehumana. El Mano Negra se ganó su lugar entre los grandes del crimen organizado no solo por el número de muertes que acumuló, sino por cómo las llevó a cabo. Sus patrones sabían que podían confiar en él para manejar las situaciones más delicadas, los ajustes de cuentas más complicados. Nadie se atrevía a traicionar su confianza, porque hacerlo significaba una sentencia de muerte segura, ejecutada con precisión quirúrgica. Sin embargo, incluso en ese mundo de brutalidad, Martínez mantenía un código propio: nunca traicionar y nunca vacilar. Este código, aunque oscuro, le permitió navegar durante décadas en un entorno donde las traiciones eran tan comunes como las balas. Pero toda carrera, por más letal que sea, tiene un final. A medida que pasaban los años, las sombras que lo protegían comenzaron a desvanecerse, y los errores que siempre había evitado comenzaron a acumularse. La caída de Martínez no fue repentina. Fue el resultado de años de lealtades quebradas, enemigos que deseaban verlo caer y un sistema judicial que finalmente logró desenmarañar su red de asesinatos. Su captura en 2013 marcó el fin de una era, pero no el fin de su legado. Hoy, el nombre de José Manuel Martínez sigue siendo un recordatorio de hasta dónde puede llegar la violencia cuando se le permite crecer sin límites. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un sistema que alimenta monstruos y los deja operar en las sombras hasta que es demasiado tarde. A los 11 años, la vida de José Manuel se complicó aún más al regresar con su madre a México. El pequeño, que había crecido en el calor de los campos de cultivo y en la sombra de la desilusión, se encontró con un mundo aún más hostil en Cozalá, Sinaloa. Fue allí, en el epicentro de la violencia y la ambición, donde el destino de Martínez cambió radicalmente. El padrastro de José Manuel, Pedro Fernández, no era un hombre común. Su vida estaba marcada por el narcotráfico, por el tráfico de drogas que le daba poder y riqueza, y por un desprecio absoluto hacia la vida ajena.
Pedro Fernández era un hombre que vivía entre el peligro y la traición. Y para él, José Manuel no era solo un hijo de crianza, sino un aprendiz. En los días que pasaba a su lado, José Manuel absorbía el lenguaje del crimen y la dureza de un mundo donde cada error podía costar la vida. Pedro le enseñó a moverse entre las sombras, a entender la importancia de la lealtad y, sobre todo, a mirar la muerte cara a cara sin que la sangre se le congelara en las venas. La idea de que la vida valía poco y que la traición era la norma se grabó en su mente como un principio absoluto. Los primeros pasos de Martínez en el crimen no tardaron en llegar. Lo que empezó como un simple encargo, una tarea menor de transportar mercancía, pronto se transformó en algo más. Pronto el joven José Manuel se vio involucrado en el negocio del narcomenudeo, una actividad que le otorgaba dinero rápido y un acceso a un mundo que solo conocía de lejos. La emoción de un trabajo bien hecho y la respuesta violenta de aquellos que se oponían a él comenzaron a definirlo. Fue en ese momento cuando la muerte dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en una herramienta, algo tan común como la noche que caía. El salto al cobro de deudas fue solo un paso más, una transición natural en un mundo donde la fuerza y la falta de piedad determinaban la supervivencia. José Manuel se convirtió en alguien que buscaba más que poder. Buscaba respeto, ese respeto que solo se ganaba a golpes, a tiros y a una brutalidad que helaba la sangre. Cada vida que tomaba, cada muestra de poder, consolidaba su nombre en los círculos de la organización, y el Mano Negra comenzó a forjarse no solo como un sicario, sino como un símbolo de un miedo que no conocía de límites. La tragedia que marcó un antes y un después en la vida de José Manuel Martínez fue tan brutal que dejó una huella indeleble en su alma. En 1978, cuando la violencia ya era parte de su ADN, la noticia que sacudió su mundo fue el secuestro, abuso y asesinato de su hermana Cecilia. La joven, a quien José Manuel adoraba, fue arrebatada de su vida por manos que no solo la quitaron de su familia, sino que desataron una cadena de dolor que encendió una furia que solo un hombre como él podría entender. Fue un crimen que superó cualquier lógica, que convirtió a un ser humano en un monstruo, y ese monstruo fue José Manuel. La impotencia y la rabia lo arrasaron. La muerte de Cecilia fue el detonante de su metamorfosis. No hubo duda de quiénes eran los responsables. La red de traiciones y crímenes en la que él mismo estaba inmerso lo llevó a descubrir que la misma organización para la que él había trabajado había tenido las manos manchadas en la tragedia de su hermana. Lo que siguió fue una cacería despiadada, una venganza que se extendió por meses y que fue ejecutada con precisión y brutalidad. Las calles de Fresno, que ya respiraban miedo por su nombre, se convirtieron en el escenario de una guerra que él libró con una frialdad que helaba el corazón. Martínez se transformó en algo más que un simple sicario. Se volvió una leyenda viva del terror. A cada paso, a cada vida que se llevaba, se forjaba un hombre sin remordimientos, una máquina de muerte que se alimentaba de la pérdida y el dolor. La venganza le otorgó una claridad mortal. Lo que antes le podía provocar un destello de humanidad ahora se esfumaba, reemplazado por una sed insaciable de castigo y una convicción de que el mundo no tenía cabida para la debilidad. La tragedia de Cecilia lo convirtió en el ser implacable que se negó a ser vencido, y de ahí nació el Mano Negra, un asesino que no solo buscaba justicia, sino que se convertía en el mismo espectro que acecha a quienes desafían su ley. En su mente, el precio de la traición era solo uno: la muerte. Y José Manuel Martínez, con el corazón blindado y la mirada fría, se transformó en la encarnación del miedo. A partir de esa tragedia, José Manuel Martínez dejó de ser un hombre con sentimientos humanos para convertirse en una figura temida en el inframundo criminal. Su ascenso como sicario fue vertiginoso, cimentado por la brutalidad y la precisión de sus acciones. Sus primeros asesinatos por encargo fueron apenas el preludio de lo que estaba por venir. Cada vida que apagaba sumaba peso a su reputación, la cual se expandía como un eco oscuro en los círculos criminales. El nombre El Mano Negra se convirtió en sinónimo de eficiencia y terror. Los rumores de su capacidad para matar con frialdad y sin titubeos pronto llegaron a oídos de los cárteles más poderosos de México y Estados Unidos. El cártel de Guadalajara, en particular, vio en él un activo de valor incalculable. Se le asignaron roles que iban más allá de la simple ejecución: cobrador de deudas, encargado de dar lecciones a los traidores y, sobre todo, asesino a sueldo.
La frialdad con la que Martínez cumplía cada orden le aseguraba un lugar de respeto y temor entre las élites del crimen. No era solo la eficiencia de sus asesinatos lo que lo hacía destacar, era su enfoque metódico y despiadado. Sus víctimas no solo morían, sino que se encontraban con una muerte que se les grababa en la mente antes de que la vida los abandonara. Martínez dominaba las tácticas de presión psicológica, de modo que cada asesinato no era solo una muerte, sino un mensaje. Los que se cruzaban en su camino sabían que la traición o la desobediencia podían significar su fin. Sus métodos eran tan precisos que se decía que su objetivo nunca se movía de su lugar. La tortura era parte de su arsenal, no como un fin, sino como un medio para el control, para desmoronar a quien se interpusiera en su camino. La ejecución precisa, sin margen de error, era su firma. Se aseguraba de que no quedaran cabos sueltos, de que cada acto de violencia no solo cumpliera con su cometido, sino que también reforzara su estatus. Su nombre se convirtió en leyenda. No había en las calles de Fresno ni en los suburbios de Los Ángeles un hombre que no temiera mencionar a el Mano Negra. Se decía que su sombra traía consigo la muerte y que no importaba cuán fuerte fuera la resistencia. Nadie podía resistirse a la precisión de sus manos. El mundo del crimen lo había aceptado como un maestro del asesinato, un ser sin alma que solo vivía para ejecutar, para castigar y sobre todo para recordar a todos quién estaba en control. El auge de José Manuel Martínez, como un sicario temido y respetado en los círculos criminales, tuvo su punto culminante en los años finales de los 80, pero también marcó el inicio de su caída. El crimen que lo llevó al borde del abismo fue el asesinato de Javier Huerta, un traidor a los ojos del Cártel de Guadalajara. Huerta había cruzado una línea que nadie debía cruzar, y Martínez fue el encargado de hacer que el mensaje quedara claro. Lo capturó, lo torturó con una brutalidad que no conocía límites, y finalmente lo ejecutó, dejando un rastro de sangre y horror que marcó a todos los que conocían su nombre. El cuerpo de Huerta apareció en un vehículo abandonado, rodeado de la violencia que solo el Mano Negra sabía ejecutar. Pero lo que selló su destino fue una pequeña pista que los investigadores no podían ignorar. Una colilla de cigarro encontrada en el asiento trasero, con el ADN que los conectaba directamente a él. La policía, un engranaje lento y desorganizado, no pudo hacer mucho al principio. Los días pasaban y los testigos se mantenían en silencio, temerosos de la represalia de un hombre que había demostrado ser capaz de lo impensable. La falta de pruebas concluyentes y el temor generalizado ayudaron a que Martínez siguiera operando con relativa impunidad. La investigación se estancó, y mientras los oficiales se movían a paso de tortuga, él continuaba su reinado de terror. Cada asesinato, cada ejecución, solo aumentaba la leyenda de El Mano Negra, quien aprovechaba la lentitud y la corrupción de las fuerzas del orden para tejer su red de control y violencia. Sin embargo, la naturaleza de los crímenes que cometía no era algo que pudiera mantenerse en la oscuridad para siempre. Las pistas acumulaban polvo en las oficinas de los detectives y las amenazas llegaban a oídos sordos, mientras las familias de las víctimas clamaban por justicia. Lo que parecía ser un poder eterno comenzó a desmoronarse cuando un pequeño grupo de agentes decidió investigar más allá de lo evidente. Pero mientras los esfuerzos por identificar al culpable avanzaban, Martínez, en su arrogancia y confianza, pensaba que era invencible, que el imperio de miedo y respeto que había construido a base de sangre y dolor seguiría intacto. Los vientos cambiaron cuando se filtró información clave a los periodistas, y los rumores sobre la colilla de cigarro empezaron a circular fuera de los confines de la policía. Las noticias se convirtieron en un grito que no se podía silenciar. El juego de sombras en el que Martínez se movía empezó a mostrar grietas, y la red de impunidad que lo protegía comenzaba a deshilacharse. La caída de El Mano Negra no solo era inminente, sino que ya se había iniciado, marcado por el error de dejar un rastro tan simple como una colilla que con el tiempo se convertiría en la pieza que desencadenaría su fin. El declive de José Manuel Martínez no fue un colapso repentino, sino el lento y tortuoso descenso de un hombre que durante años había creído ser intocable. A medida que la edad avanzaba y la violencia le pasaba factura, comenzó a considerar el retiro. Las cicatrices en su cuerpo y la conciencia de que sus enemigos no eran los únicos a los que debía temer lo hicieron reflexionar. Sus hijos, algunos ya adultos, y la imagen de una familia que él mismo había contribuido a desmoronar lo pesaban más que nunca.
La realidad de que su legado se vería reducido a ruina y temor era algo que él no podía ignorar. El desgaste físico y la creciente inquietud en su interior fueron señales de que el momento de dejar el mundo de las sombras y los asesinatos se acercaba. Sin embargo, el destino, ese viejo compañero de juegos en su vida, tenía otros planes. Fue una investigación meticulosa y minuciosa la que finalmente llevó a los agentes tras la pista de Martínez. La colilla de cigarro, que meses antes parecía solo un detalle sin importancia, se convirtió en el catalizador de la operación. Los detectives, armados con las pruebas y una paciencia que solo el tiempo en la ley les otorga, iniciaron una caza que duró años. En ese tiempo, la figura de El Mano Negra se convirtió en leyenda, un mito que alimentaba tanto a quienes temían como a quienes buscaban justicia. Los agentes, inspirados por la idea de desmantelar ese mito, se movieron con precisión, trazando un mapa de sus movimientos y asegurándose de no cometer errores que pudieran alertarlo. La captura de Martínez fue un espectáculo que desató tanto temor como admiración en los círculos criminales. Se produjo en una noche sin luna, cuando la operación culminó en un viejo almacén, donde, tras un tiroteo breve, el sicario fue reducido y arrestado. Un hombre que había sembrado el caos y la muerte durante 3 décadas fue finalmente capturado por una acción tan precisa que, en muchos sentidos, parecía un reflejo de los métodos que él mismo había utilizado para acabar con sus víctimas. El juicio fue una pesadilla para él, un desfile de testimonios, imágenes de crímenes y un aire de justicia que tanto tiempo había eludido lo rodeaban. Al final, la sentencia no fue una sorpresa. La vida de un hombre que se construyó sobre la sangre de otros estaba condenada a terminar tras las rejas, en un lugar donde ni la fama ni el miedo que había sembrado le servirían de nada. Martínez se convirtió en un aviso para todos, un recordatorio de que una vida de violencia no es impune ni eterna. Cada uno de sus actos de crueldad había sido una piedra en su propio camino hacia la prisión. La ironía es que, en la prisión, la figura que había sido temida y respetada ya no tenía ningún poder. Su legado solo perduraba como un nombre que evocaba terror y una lección que nadie quería repetir. Si quieres más historias impactantes y el análisis de vidas de figuras que marcaron la historia, suscríbete a nuestro canal.